Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 228 y se titula La hormona de la agresividad. Vamos a seguir esta pequeña serie que estoy haciendo sobre hormonas y comportamiento humano. Una serie que empecé hace 2 semanas con el episodio 226, la hormona del amor, la oxitocina. Veremos que tiene mucha relación lo que vamos a hablar hoy con lo que dijimos el otro día, así que te recomiendo que si no has oído el otro episodio, el de la hormona del amor, la oxitocina y la vasopresina, lo oigas antes de oír este, porque vamos a continuar un poquito los conceptos que comenzamos a dibujar en el otro episodio. Dejaré en las notas del programa el enlace al otro episodio. Y el concepto más importante, que ya empezamos a hablar el otro día y vamos a expandir, es el de el contexto. Y estoy haciendo spoiler ya desde el principio, pero no me importa porque es un concepto muy importante. El contexto es la clave en estos comportamientos inducidos por las hormonas. Por ejemplo, cuando hablamos de agresividad y no agresividad en esta hormona del amor, la oxitocina y la vasopresina, en principio inducía sentimientos de cercanía y afinidad y calmaba la agresividad, excepto cuando se trata de proteger a las crías o incluso cuando nos enfrentamos a individuos externos al grupo, en el cual esta hormona, en vez de disminuir la agresividad, la aumenta. Y entonces hay que incidir en este tema de que estamos etiquetando y simplificando algunas conductas complejas. Lo que pasa es que nuestro lenguaje utiliza calificativos, por tanto, etiquetas simples con connotaciones simples. Esto es bueno o esto es malo. Estamos simplificando la realidad y es que la realidad biológica siempre es una mezcla, no atiende a nuestras consideraciones morales. Y los comportamientos o los impulsos que pueden estimular las hormonas son a la vez buenos y malos, depende de la intensidad y depende, como siempre, del contexto. Como ejemplo, lo que comentábamos, la hormona del amor, este nombre tan bonito y en parte equivocado, ¿no?, de la oxitocina y la vasopresina que hablamos el otro día, nos mostraba que el amor, algo con connotaciones positivas, y el racismo, con connotaciones muy negativas, están incómodamente relacionados. Bien, pues vamos a hablar de la hormona de la agresividad y vamos a hablar de la testosterona. Vamos a abreviar y estamos metiendo todos los andrógenos, las hormonas, vamos a llamarle masculinas, un poco mal llamadas, en el concepto de testosterona, porque realmente ese tipo de andrógenos y también la testosterona también existe en la mujer, y la mujer también tiene funciones muy importantes, pero sí que es cierto es que la mujer los produce en mucha menor medida, porque el principal productor de testosterona en varones son los testículos y lo producen en niveles mucho más altos que la producción que se produce en mujeres, que no se produce en testículos, lógicamente, porque no tienen, tampoco se produce en ovarios, sino se produce en las glándulas suprarrenales y niveles mucho menores. Así que hablaremos siempre de testosterona, sabiendo que estamos incluyendo también a otros andrógenos, quizá de menor importancia, pero bueno, están ahí. Y vamos ya directamente con el tema y con la pregunta clave. ¿La testosterona causa agresividad? Bueno, tenemos evidencias o tenemos indicios para responder esa pregunta con un definitivo sí. Tanto en otras especies, hemos estudiado sobre todo primates, como en humanos. Los machos, en general en casi todas las especies, sobre todo estamos hablando de mamíferos y cuanto más cercano al ser humano, pues con más razón, bueno, pues los machos son más violentos que las hembras como regla general. Y los machos tienen mucho más testosterona. Esto sería una primera prueba, un primer indicio. En algunas especies, estos machos tienen más agresividad en las épocas donde hay niveles más altos de testosterona, por ejemplo, en la adolescencia o en época de apareamiento. En caso de especies que son reproductores estacionales, no es el caso de humanos, pero en reproductores estacionales, en época de apareamiento, son más violentos y en época de la adolescencia también son más violentos y coincide que tienen los niveles de testosterona más altos en estas épocas.
Además, y esto creo que es importante, han sido positivas las pruebas de sustracción y sustitución. Estas pruebas se usan mucho en medicina para establecer relaciones de causa-efecto con un fármaco, con una hormona, con un elemento. Cuando queremos saber si este elemento causa una enfermedad o un efecto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en un macho que es agresivo, al castrarlo se vuelve menos agresivo. Esto es la prueba de sustracción. Quitamos el elemento y tenemos un resultado que es que se vuelve menos agresivo. Y en este caso, una vez le hemos castrado, le hemos quitado esa testosterona porque lo hemos castrado físicamente o químicamente, si sustituimos lo que le falta por testosterona externa, vuelve a ser agresivo. Esto es la prueba de sustitución. Con lo cual, estamos hablando del uso en especies, en primates. Las pruebas de sustracción y de sustitución podrían aportarnos una evidencia más o menos firme, a priori, de que efectivamente la testosterona causa agresividad. Ya está, entonces ya hemos contestado. Hemos dicho que efectivamente con estos indicios científicos podemos afirmar que la testosterona causa agresividad. Bueno, pues cuando hacemos pruebas en humanos y hacemos estudios más detallados, estas pruebas que acabo de decir que parecen bastante irrebatibles, pues bueno, esta evidencia se tambalea. Hemos hablado de castración y de primates. ¿Qué pasa en humanos? Cuando se ha probado en agresores sexuales que han sido castrados, normalmente químicamente, un subgrupo de estos agresores sexuales sí que es cierto que disminuyen estos impulsos intensos, pero en global no se disminuye la reincidencia de estos agresores, con lo cual parece que no está funcionando. Es más, cuanto más agresivo era el agresor antes de la castración, más agresivo es después, aunque esté castrado, aunque le falten estos andrógenos, aunque le falte esta testosterona. No tendría que ser así, porque si una persona es muy agresiva y esto está mediado por la testosterona, al quitar la testosterona tendría que ser menos agresiva. Y cuanto más agresividad previa, la bajada de agresividad tendría que ser mayor. Y no es así, es al contrario. Los más agresivos antes de la castración son los más agresivos después de la castración. Además, en prisioneros masculinos, los más agresivos tenían efectivamente niveles mayores de testosterona, pero claro, es que ser agresivo y comportarse con agresividad, estas acciones agresivas, de por sí estimulan la secreción de testosterona. Con lo cual, la testosterona es causa o efecto de la agresividad, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina. Con lo cual, bueno, pues al principio parecía que estábamos muy confiados de que efectivamente la testosterona causa agresividad. Ahora vemos que hay otros indicios que no nos lo dejan tan claro, que nos lo ponen en duda. Entonces, como esto no está claro, tenemos que hacer bien la pregunta. ¿Los niveles de testosterona entre diferentes individuos predicen quién será más agresivo? Y la respuesta es no. En muchas especies ocurre eso y además también ocurre en humanos. Así que una secreción natural aumentada de testosterona no hace que el individuo sea más agresivo y viceversa. Personas más agresivas no tienen que tener niveles más altos de testosterona que otras personas que no son agresivas. Y ahora, la administración de testosterona a voluntarios normales, ¿no? Una muestra, vamos a decir, representativa de la población. ¿Esta administración de testosterona externa en estos voluntarios produce agresividad? La respuesta es no. No, ojo, para rangos normales, que es lo que se hace en el estudio. Es decir, rangos de testosterona que consiguen niveles de sangre superiores a los medios, pero estamos en rangos, digamos, fisiológicos. ¿Por qué digo esto? Porque para rangos que se llaman suprafisiológicos, cuando se consiguen niveles de testosterona superiores a cualquier nivel que se consigue de forma, vamos a decir, natural, algo sí, pero no está bien estudiado porque esto no se hace en voluntarios. Estos rangos suprafisiológicos tienen riesgos y no se hacen estudios científicos en este sentido. ¿Cómo sabemos esto? Que estos rangos suprafisiológicos, rangos exagerados por encima de los rangos seguros para salud, porque tenemos pruebas o indicios de que, podría producir agresividad. Estamos hablando de el mundo de los atletas y culturistas que abusan de los anabolizantes, que no deja de ser este tipo de andrógenos. Claro, estos individuos no son aleatorios como hemos hecho antes, ¿no? Un estudio bien hecho con voluntarios que es una muestra más o menos representativa, no.
Entonces, claro, igual estos individuos que eligen ellos tomarse anabolizantes, puede que estén de por sí más predispuestos a ser agresivos o violentos, con lo cual pues no sabes si efectivamente ya son más violentos de por sí. Además, sí que se sabe que en niveles tan altos, ya digo, por encima de lo normal que tendría una persona de forma natural, pues estos niveles tan altos de anabolizantes producen ansiedad y paranoia. Y claro, esto puede incrementar la agresividad, pero de forma secundaria. Cuando estás paranoico y estás más ansioso, al final puedes cometer actos violentos, pero por esto, ¿no? Sería una agresividad secundaria, no directamente. Vale, pues ya tenemos todos estos datos contradictorios. Esto es un jaleo. En algunas circunstancias sí parece que produce agresividad, otras veces otros datos dicen que no. Así que tenemos que estudiarlo pues como se hace en ciencia, pues poquito a poquito. Vamos a hacer pequeños experimentos y vamos a ver pequeños cambios de conducta que produce la testosterona en diversos estudios y experimentos. Y veremos que si podemos encajar estas pequeñas piezas, podemos reconstruir un puzzle y entonces podremos contestar y saber si la testosterona causa agresividad o no. Pues vemos que en estos experimentos, a nivel social, tiene ciertos efectos sutiles, no muy específicos, pero por ejemplo disminuye lo que se llama mimetismo empático. ¿Qué es eso? Cuando nosotros vemos a alguien realizar unos gestos faciales, inconscientemente tendemos a reproducirlos, a imitarlos, por lo menos un poquito. Hacemos un poco el gesto. Cuando alguien se ríe, tendemos a imitarles. Cuando alguien frunce el ceño o ponerse serio, pues algo parecido. Eso se llama mimetismo empático. Bueno, pues la testosterona disminuye este mimetismo empático y además nos vuelve peor para identificar las emociones de los demás. Cuando miramos las caras de los demás y tenemos que adivinar o estimar sus emociones, lo que están pensando o sintiendo en esos momentos, la testosterona nos hace menos capaces, nos hace peor para esta identificación de emociones. Y nos fijamos y nos acordamos del otro episodio de la oxitocina, que es un efecto contrario a la oxitocina, que aumentaba nuestra capacidad para leer los sentimientos de las demás personas. Aquí serían efectos contrarios. Además, cuando vemos caras extrañas, caras del exogrupo o caras desconocidas, podrían activar más la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro del miedo, de la ansiedad y de la violencia. Cuando los voluntarios tenían testosterona, cuando recibían testosterona externa, calificaban estas caras extrañas como menos fiables. Vemos que aquí va un poco en consonancia con la oxitocina. La oxitocina, veíamos, nos inducía a ser más sociales con nuestro grupo, pero rechazamos más al exogrupo. Aquí, en este sentido, la testosterona y la oxitocina van un poco a la par. Con lo cual, con estos efectos sutiles, ¿no?, de experimentos sociales, vemos o podemos intuir que la testosterona nos hacen menos prosociales o incluso más antisociales, puede ser, no solo con el exogrupo, sino quizás con el endogrupo, ¿no?, con esas dificultades para empatizar y ese mimetismo empático, identificar las emociones con los demás. Bueno, luego volveremos a ello, si nos hace más o menos prosociales, porque estas son pequeñas piezas que no son muy definitorias. Más importante y más definitivo son los efectos no a nivel social, sino en uno mismo. Y es que la testosterona aumenta la seguridad en uno mismo y aumenta el optimismo. Esto lo podríamos resumir o denominar como el efecto del ganador, que se hace en experimentos. En primates, por ejemplo, un primate macho gana una pelea. Eso le produce un subidón de testosterona y eso le da más ganas de seguir peleando. Y además eso le da más posibilidades de éxito. La testosterona produce que se libere más glucosa, con lo cual mejora el metabolismo muscular y además produce feromonas más aterradoras para sus contrincantes. Y ojo que esta liberación de testosterona cuando ganas un conflicto, también ocurre en humanos. Pero no solo ocurre en deportes físicos, sino también cuando sientes que has tenido éxito en un conflicto, en un enfrentamiento, cuando no es físico, por ejemplo, cuando ganas al ajedrez o cuando ganas en la bolsa. Bueno, pues todos estos enfrentamientos, aunque no sean físicos, te producen un subidón de testosterona, con lo cual aumenta la seguridad en ti mismo y aumenta tu optimismo. También ocurre que reduce el miedo y la ansiedad. Esto es interesante,
porque el reducir el miedo y la ansiedad también era un efecto de la oxitocina, pero por otras vías. En la oxitocina bajaba tu ansiedad, tu miedo, y porque estabas más calmado con aquella persona, aquel ser que te producía liberar oxitocina. Tu pareja, tu madre, tu padre o tu mascota te producía esa liberación de oxitocina y te calmaba y disminuía tanto el miedo como la ansiedad. Sin embargo, aquí, en el caso de la testosterona, disminuye el miedo y la ansiedad porque te sientes más seguro de ti mismo y eso te tranquiliza. Ojo, ¿en todos los contextos la testosterona va a calmar tu ansiedad? No siempre, luego lo veremos. En cualquier caso, parece que aumentar la seguridad en uno mismo y aumentar el optimismo, eso siempre es un efecto bueno, ¿no? Lo calificamos, estas palabras tienen una connotación positiva, pero como decíamos antes, en biología, estos comportamientos inducidos no deberían tener ni etiquetas positivas o negativas, porque siempre son comportamientos complejos. Depende de la intensidad y el contexto, lo podríamos calificar positivo o negativo. ¿Por qué? Puede tener su parte oscura, como la oxitocina. Podemos estar tan seguros de nosotros mismos que podemos llegar a ignorar la opinión de compañeros. Podemos pensar que siempre tenemos razón, ignorar otras opiniones y además, como somos muy optimistas, podemos evaluar incorrectamente la situación. O sea, ese exceso de optimismo y seguridad nos puede volver arrogantes, egocéntricos y narcisistas. Bien, aparte de aumentar la seguridad en uno mismo y el optimismo, también produce, derivado y relacionado con lo anterior, pero también nos produce una mayor impulsividad y una mayor asunción de riesgos. Como decía, está como consecuencia del anterior y además encaja mucho con, digamos, los típicos comportamientos masculinos. El por qué ocurre tiene un mecanismo cerebral interesante, pero no voy a meterme en muchos detalles para no complicarlo demasiado. Hay una especie de cortocircuito cerebral donde estamos puenteando la actividad prefrontal. Estamos reduciendo la actividad de esta parte del cerebro de la corteza prefrontal. Esta es la corteza de la reflexión y de la evaluación racional de una situación, de los riesgos y de los beneficios. De esta manera, los inputs instantáneos, lo que nos sale a hacer, la acción que de repente se nos ocurre, estos inputs instantáneos y a priori de baja fiabilidad, no están pasando bien por el filtro del razonamiento. O sea, funciona peor el para menos si reflexionemos sobre esto, que es racional. Bueno, pues esto de reflexionar y parar un poquito, la testosterona favorece que nos lo saltemos y pasemos a la acción directamente. Además, esta impulsividad, este hacer algo y asumir riesgos, tiene cierta conexión y cierta sinergia con otro elemento químico, en este caso un neurotransmisor, que es la dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. Ser intrépido y actuar y ser optimista te sienta bien porque activa la dopamina, esa recompensa mental, esa recompensa cerebral. Aunque a largo plazo las consecuencias no sean tan buenas porque no estás reflexionando bien y esas acciones a medio o largo plazo sean peor para ti, pero tú en ese momento te sientes bien. Actúas, te sientes optimista, te sientes confiado en ti mismo y esa actuar te hace sentir bien directamente por la dopamina que se produce como consecuencia de actuar debido a la testosterona. De acuerdo, ya sabemos un poquito más sobre la testosterona. Y en todo esto, ¿cómo encaja la agresividad? Vamos a pensar, por ejemplo, en la ansiedad. Hemos dicho que la ansiedad queda disminuida en este contexto del efecto del ganador, porque te vuelves optimista, quizás arrogante, entonces calma nuestra ansiedad. Pero puede ser, en algunas circunstancias, que te sientes más amenazado a nivel social. Cuando tienes la testosterona bien alta, por lo que hemos dicho, ese efecto un poquito de valorar las caras de los extraños como más agresivas hacia ti. Entonces, si las caras de los extraños son menos fiables, aumenta la ansiedad y no la disminuye, y como reacción a esta ansiedad te vuelves agresivo. Por otra parte, hemos dicho que la testosterona incrementa la asunción de riesgos, tomas más riesgos. Y esto puede ser para tomar acciones agresivas, con lo cual podemos decir estimula la agresividad, o al revés. Depende del contexto, tomar riesgos puede significar confiar en otras personas. Quizá lo conservador o lo reflexivo es, pues protegerte a ti mismo, proteger tu grupo,
Y lo arriesgado o lo impulsivo, lo intrépido es confiar en otros. Por lo tanto, si asumes estos riesgos y confías en otras personas, puede que eso precisamente disminuya las acciones agresivas porque estás confiando en otras personas. Y lo que hace la testosterona es impulsarte o ayudarte a tomar ese riesgo de confiar. Si estás confiando, estás teniendo lazos a otras personas extrañas, disminuye la agresividad. Así que depende mucho del contexto. También decíamos que la testosterona te puede hacer sentir bien por ese optimismo, esa conexión con la dopamina y los centros de la recompensa. Y puede ser que pienses, bueno, empecemos otra pelea porque la anterior fue bien, ¿no? Podríamos pensar, vale, está impulsando la agresividad, seguir con la agresividad. Pero también es cierto que al sentirte bien y reduces la ansiedad, en otro contexto aumentan los lazos de tu grupo porque estás bien y no tienes ansiedad. Porque no olvidemos, muchas veces la agresividad viene de la ansiedad y la sensación de amenaza. Y si esa sensación de amenaza y la ansiedad están calmadas por la testosterona, porque te sientes bien y seguro de ti mismo, pues igual disminuye la agresividad. Por lo tanto, vemos que esto sigue siendo un jaleo y es que todo depende del contexto, no estamos llegando a ninguna conclusión. ¿Y cuál es el problema? No nos encaja absolutamente nada de lo que estamos diciendo porque estamos buscando que la hormona, la que sea, en este caso la testosterona, cause X, cause un efecto concreto, sea agresividad o sea lo que sea. Y sí, vemos que tenemos indicios que cambia una serie de predisposiciones, cosas sutiles, ciertos cambios sociales, pero no definitivos. Sí, optimismo, más seguridad, pero eso no siempre nos inclina a tipos concretos de comportamiento. Lo mismo, impulsividad, mayor asunción de riesgos, pero no nos indica hacia dónde van esas acciones. No es impulsividad hacia acciones violentas o riesgos violentos, no, puede ser lo que sea. Y la clave es eso, que la testosterona no causa X, o sea, agresividad, sino que la testosterona amplifica el poder de otra cosa, otra motivación, un contexto, que causa X. O sea, la testosterona es un amplificador más que un modificador de conducta. Veamos varios ejemplos para entenderlo mejor, porque hemos hecho experimentos que confirman esto que acabo de decir. Tenemos a monos machos que están en una jerarquía intermedia, es decir, hay monos dominantes que están por encima de ellos en la jerarquía social y monos que están por debajo de ellos. Con testosterona, o sea, meten testosterona a estos monos. Se vuelven más agresivos con la jerarquía baja, o sea, ya eran agresivos con los monos que podían, bueno, se vuelven más agresivos, pero no cambian sus planes, no se vuelven audaces para desafiar a los que están por encima de ellos. No te cambian tus planes, no te hacen algo que de por sí no ibas a hacer, no lo vas a hacer porque tengas testosterona. Sigues haciendo lo que hacías pero con más intensidad, no te hace cambiar los planes. Esto también ocurre en humanos. En humanos, el hecho de utilizar testosterona no aumenta la actividad de la amígdala. Hemos dicho que la amígdala es el centro del miedo, de la ansiedad y la agresividad. No. Solo amplifica esa actividad cuando ya existe. Cuando ya hay actividad, la amplifica, pero no crea actividad donde antes no había. Por ejemplo, cuando experimentamos y enfrentamos a los voluntarios ante caras que hay enfadadas, si previamente utilizamos testosterona, aumenta la reactividad, aumenta la frecuencia cardíaca cuando un humano está viendo caras enfadadas, pero no cuando ve caras felices o neutrales. O sea, una cara neutral que de por sí no te despierta nada, la testosterona no hace que reacciones, que esa cara la percibas como más negativa, no hace absolutamente nada. Son las caras que de por sí, sin testosterona, también las percibes como agresivas, pues aumentas tu reactividad. Y en juegos experimentales de colaboración económica, esos mismos juegos que expliqué en el episodio de la oxitocina, tienes que ir colaborando o no con otros jugadores para, aumentar tu dinero del juego. La testosterona no te hace más egoísta ni te hace menos colaborador, o sea que no es antisocial o menos social. Solo te hace más punitivo, más intenso en tus castigos cuando toca. Quiero decir, cuando tú recibes un mal trato por otro jugador y entonces eso te provoca,
pues aumenta la agresividad reactiva. De por sí sin testosterona, al recibir un maltrato por otro jugador, pues reaccionarías, ¿no? Pues esa reacción contra un jugador que ya ha demostrado que se está portando mal contigo aumenta con la testosterona, pero es una agresividad reactiva. Pero la testosterona no crea agresividad. Ya vamos entendiendo poco a poco lo que va haciendo la testosterona, este papel amplificador más que modificador de conducta. Y en este momento debemos incluir dos conceptos fundamentales, el desafío y el estatus. Vemos que en la testosterona todo depende del contexto, es en todas las hormonas, pero en la testosterona más todavía. Efectivamente, la testosterona puede producir agresividad, pero dependiendo mucho del contexto. Fuera de un contexto no hay nunca agresividad. Por ejemplo, el aumento de la testosterona debido a la pubertad o, por ejemplo, debido a la estimulación sexual, de por sí mismo no causa agresividad. Vamos a poner un ejemplo típico de la pubertad. A un chico, estoy hablando de varones, ¿no? Que es los que más se van a ver afectados por la testosterona, a un chico le gusta una chica en la adolescencia. Esa atracción le sube la testosterona y eso no le vuelve violento. ¿Qué le pasa a este chico? Pues a veces le da risa tonta, se comporta de forma un poco estúpida y en gran parte es por la testosterona. En vez de reflexionar y comportarse pues, con cierta serenidad, la testosterona que la tienes muy alta en sangre te impulsa a hacer algo, lo que sea. Amplifica esa respuesta que produce en ti esa situación. No te comportas con naturalidad o serenidad porque tu testosterona te mueve a hacer algo, te impulsa. Pero no te hace ser violento, pues quizá te impulsa a estar atolondrado, pero no violento. Entonces, ¿cuál es el contexto de la agresividad? Pues el desafío. Cuando el desafío implica conflicto y enfrentamiento, que es lo habitual por otra parte en primates. Cuando hay un desafío, se produce un aumento antes del conflicto, anticipando el evento, y también se produce después, se produce incluso un pico mayor después del desafío, sobre todo en ganadores, cuando ganas el conflicto. En humanos esto se produce también cuando hay un conflicto. Pero ojo, no es solo un conflicto personal. Si ves ganar a tu equipo favorito, tienes un subidón de testosterona y ese subidón te hace sentir bien, te aumenta la dopamina, te vuelve más optimista, más seguro de sí mismo. Y ahora entendemos un poquito pues, qué pasa con el fútbol, con ver ganar a tu equipo ganador, y eso se produce en mujeres y en hombres, pero hay razones hormonales para entender que en hombres esta sensación es más exagerada. Estos picos antes de testosterona, antes y después de un desafío, pueden producir agresividad si los conflictos se resuelven con agresividad. Podemos hablar de agresividad no física, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en brokers o empresarios agresivos en el sentido empresarial, pues bueno, eso también entra dentro del contexto de agresividad, aunque no sea física. Entonces, en este tipo de desafíos donde efectivamente se solucionan con agresividad, sea física o no física, sí, la testosterona te impulsará a ser más agresivo. También puede ser en desafíos en los cuales no se tiene por qué resolver con violencia o con agresividad, pero tú como individuo sí que pretendes solucionar este desafío con agresividad. En este caso, si tú estás predispuesto a ello, la testosterona sí amplificará tu agresividad a ti, igual no a otros hombres, pero tú así. Pero no te está produciendo agresividad, tú ya tienes la predisposición. Vemos entonces que la agresividad solo se produce en contextos muy concretos. Lo que tenemos que preguntar es ¿qué es lo que desencadena la testosterona después de un desafío? Ya hemos visto que no es directamente la agresividad, no siempre. Entonces producirá cosas muy variadas, depende del contexto. Pero, ¿qué cosas? Bueno, la clave es esta. Desencadena cualquier comportamiento que sea necesario para mantener el estatus. Y esta es la idea central, el estatus social, muchas veces asociado a la reputación dentro de tu grupo. Y esto es tan importante, el estatus es tan importante para la supervivencia de un individuo concreto, en una especie tan ultrasocial como la humana, al igual que otros primates, pues es tan importante el estatus como la comida o defenderse de los agresores. Y machos y hembras luchan por mantener y mejorar su estatus de forma sensiblemente diferente.
Las hembras, por ejemplo, trabajan más la parte de comunicación y la parte social lo hace de forma más elaborada. Ya hemos hablado de ello, de hecho, de esta forma más, vamos a llamar, femenina, de competir por el estatus en un entorno social, en el episodio 223, cuando hablamos del podcasting y sexo. Dejaré un enlace en las notas del programa. Pues ahora veremos que el hombre, la forma que consigue mantener o mejorar su estatus, de competir por él, lo hace de forma diferente, ya que la testosterona se produce mucho más en machos, y los machos y los hombres tienen más receptores en el cerebro de testosterona, la testosterona tiene mucha más importancia en su comportamiento. Y la forma de medrar en un grupo, de mejorar o mantener el estatus, más que conociendo a competidores, descalificándolos en sus conversaciones, proyectando una imagen mediante tu entorno de contactos, todo esto es importante y es súper útil, pero sí que es cierto que los hombres lo hacen, pero es más desarrollado en mujeres, en hembras. Bueno, pues el comportamiento masculino se basa más en hacer cosas por ti mismo, en tomar la iniciativa, en emprender acciones, y eso es la testosterona, ¿no? Que des el paso, que te sientas optimista y seguro de ti mismo para realizar acciones, a veces descabelladas, a veces arriesgadas, pero lo haces para mejorar tu estatus, esta intrepidez, antes que la reflexión, de hecho, pues para mejorar tu estatus en el grupo, ¿no? Esto es como muy característico masculino, no exclusivo, pero esto es un poco característico de la testosterona. Y esto es lo que impulsa la testosterona, lo que sea necesario para mantener el estatus. Pero eso, lo que esto signifique, mantener lo que sea necesario, pues depende totalmente del contexto. Y la testosterona, y esto es muy importante, no tiene un sesgo o una inclinación hacia lo violento, hacia lo físico o hacia lo antisocial, para nada. Y tenemos ejemplos de experimentos. Un experimento muy interesante que hacían era el llamado juego del ultimátum. Simplificando, lo que hacían era que cada jugador, cuando le tocaba su turno, decide cuánto dinero va a jugarse y cómo repartir su dinero con otro jugador. Lo que repartir a medias o 70-30 o la proporción que él quiera. Y luego el otro jugador decide aceptarlo o rechazarlo. Y si decide rechazarlo, ninguno de los jugadores obtiene nada. Luego hay más rondas y la noticia de lo que hace cada uno de los jugadores se va pasando a otros jugadores. Todo el mundo sabe cómo se va comportando cada uno. En este escenario, el estatus y la reputación depende de lo justo que seas repartiendo el dinero. Bueno, pues en este juego, si de antemano a los hombres que estamos voluntarios en este experimento, si se les administra testosterona a estos sujetos, frente a placebo o suero salino, bueno, pues con testosterona realizaban ofertas más generosas. Los hombres en este caso, eran menos conservadores, menos egoístas con su dinero, y entonces la testosterona te impulsaba a mejorar tu reputación, tu estatus, y eso significaba en este juego ser amable, ser generoso y ser prosocial, a una costa de arriesgar tu dinero de juego y que quizás no ganes porque no estás siendo reflexivo o un poco conservador. Te impulsa a ser generoso. Y en otros juegos similares han demostrado eso, que con las circunstancias adecuadas, la testosterona aumenta la prosocialidad y crea ese sentimiento de orgullo que te hace ser honesto, que te identifiquen como una persona, como hombre, por decirlo así, con la honestidad. Y el no hacer trampas en estos juegos experimentales hace que mantengas tu estatus frente a la ganancia egoísta de hacer trampas. O sea, generosidad, prosocialidad y honestidad son valores que son estimulados por la testosterona si las circunstancias son las adecuadas, si esto es lo que significa mantener el estatus. Por lo tanto, no debemos simplificar como comportamiento masculino y testosterona como tóxico y agresivo. Comportamientos masculinos y femeninos, muchas veces relacionados con hormonas, no son buenos o malos per se, son simplemente diferentes, y ambos tienen sus partes oscuras. El comportamiento oscuro masculino ya lo conocemos, la violencia física, pero también existe una parte oscura femenina. La competencia intrasexual femenina es muy agresiva en el ámbito psicosocial. El suicidio de muchas adolescentes tiene este marco, muchas veces olvidado e ignorado, que es el acoso y el mobbing de otras chicas. Pero eso no quiere decir que la forma femenina de competencia por estatus sea intrínsecamente mala. Tiene su parte oscura, como la masculina, y debemos controlarla, sin más. Los hombres están motivados a la acción para mantener su estatus. Puede ser violencia, puede ser agresividad, o bien puede ser honestidad, generosidad
prosocialidad. Una palabra que tenemos un poco olvidada porque está pasada de moda. Honor. Si se organizan las circunstancias sociales de forma correcta, el aumento de testosterona durante un desafío impulsará a hombres a mayores actos de amabilidad. El problema no es que la testosterona a nivel biológico pueda en algunas circunstancias amplificar la agresividad. El problema es que, con mucha frecuencia, recompensamos socialmente la agresividad. Si puede ser una vía para mejorar el estatus, el contexto social es el problema. Sobresimplificando mucho y bajando un poco el idioma. Si ser un hombre o un machote es tener honor, proteger al que lo necesita, ser amable y generoso, eso es lo que tendremos. Porque la testosterona no tiene un sesgo, una inclinación hacia la violencia. Todo es el contexto. Si por el contrario, ser un hombre es ser agresivo, levantar la mano, pues mal vamos. Y esto es un poco lo que te quería contar hoy. Un resumido porque había mucho que hablar, pero bueno, un resumen de esta hormona de la agresividad que vemos que no lo es tanto. Es una hormona que está muy relacionada con la conducta masculina y que tiene muchísimos matices. Y todo depende, como veis, del contexto. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.